Muy buenas noches, bienvenidos, amadísimos hermanos, bienvenidos a este espacio, a esta posibilidad bonita que nos regalamos en la oportunidad de estudiar juntos un curso de milagros. Me llaman Maylen Berenguel, este es mi canal, Maylen Berenguel-UCDM. Acá tenemos contenido vinculado a un curso de milagros. El día de hoy, y por razones técnicas, debemos repetir el principio y la lección 35 y que vinculamos con la aceptación de la realidad referente al capítulo 9 y que Ya, lo tratamos la pasada semana. Entonces, eh, dado una circunstancia técnica, no pudimos subir el vídeo al canal de YouTube y tampoco pudo grabarse. Entonces, bueno, nada, decidimos repetir, estamos aquí, todo es como corresponde y seguramente el día de hoy, pues, en esta exploración respecto de este principio 35 y la lección 35 podremos caer en cuenta de otros detalles que muy probablemente la pasada semana no vimos. Entonces, bueno, nada, para los hermanos que están por conectarse, bienvenidos, bienvenida Francita Hermosa a nuestra sesión del día de hoy, que ya estás conectada. Vamos entonces a dar inicio. El principio 35 apunta, los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Y aquí ya nos plantea este principio algo bien poderoso y algo bien interesante. Lo primero que nos dice que los milagros, al ser una corrección de la percepción, son expresiones de amor. Dado que al darse la corrección de la percepción cambia. Lo que antes veíamos de una manera, pues ahora la vamos a mirar de otra. Y pueda que incluso en ese movimiento nosotros pretendamos interferir el flujo de esa corrección de la percepción porque estamos apegados, sentimos resistencia y estamos apegados a lo que constituimos una identidad a partir de esa circunstancia. Sin embargo, cuando este principio nos dice que estas expresiones de amor no siempre tienen efectos observables, a mí me inspira a comprender también que incluso en esos momentos donde estoy poniendo resistencia, pero al mismo tiempo decido confiar. Entonces, es como que si soltara, tengo dos cuerdas, ¿no? Una representa simplemente confianza absoluta y la otra es esa primera fase del deshacimiento, del desarrollo de la confianza, que es la que implica al deshacer, puedo generar un movimiento de resistencia, pero en esos instantes en los que decido confiar, avanzo. Ese momento no deja de no ser un amor, no deja de no ser una expresión también de amor, aunque yo no lo pueda estar observando, porque el deshacimiento puede generar momentos dolorosos. Claro, porque el ego cargado de razones y dispuesto solo a tener la razón siempre, cuando comienza a deshacerse un argumento, pues en parte de esa resistencia la puede manifestar como dolor emocional, como una sensación de vacío, como una sensación de estoy justo a la orilla del abismo y no sé qué hacer. Y sucede que la corrección de la percepción implica en, pues lánzate y confía de que no vas a caer, vas a caer, pero no te vas a hacer daño. Eso representa básicamente como una imagen gráfica este principio 35. La lección 35 dice, mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Es una declaración contundente. Aquí inicia la lección recordándonos por qué nosotros no nos gozamos en nuestra santidad. Y no nos gozamos en nuestra santidad porque asumimos que estamos separados del Padre.
Pero de esas 24 horas del día, que al menos 5 segundos podamos estar gozosos de esa santidad del Padre en nosotros, de esa unidad en el Padre, estamos entonces disfrutando de esta santidad. Y cuando digo de 24 horas, al menos 5 segundos, porque ahorita puede ser 5 segundos, pero mantenernos en la disciplina de la lección diaria, mantenernos en la disciplina del estudio y sobremanera del estudio compartido, va a ir haciendo ese espacio donde en lugar de 5 van a ser 10 segundos, 15 segundos y se va a ir ampliando y vamos a poder pasar la mayor cantidad de tiempo posible precisamente en esa conciencia de unicidad. Hay algo hermoso y maravilloso que nos recuerda también la enseñanza. Entre pensamiento y pensamiento yace el reino de los cielos. Es decir, cuando cesa el flujo del pensamiento, porque todo pensamiento genera forma en algún nivel y genera efectos en algún nivel. Entonces, al estar pensando, teniendo pensamientos, los pensamientos, por muy amorosos que sean, también implican una forma. Cuando esta expresión nos dice que entre pensamiento y pensamiento yace el reino de los cielos, nos invita al silencio. Nos invita a ese momento, a ese nanosegundo también donde se suspende el pensamiento y también la posibilidad y todo el potencial que tenemos de experienciar la santidad. Esto como principio y como planteamiento general de la lección 35. Pero vamos a ver qué nos dice la aceptación de la realidad, que la encontramos en la página 178. Para quienes tienen el libro consigo, pueden buscar en este momento la página 178 del capítulo 9, subcapítulo 1. Aquí, fundamentalmente, vamos a ir haciendo una exploración párrafo a párrafo, porque este es de estos subcapítulos que, bendito Padre, no tiene desperdicio, ¿ok? Y que evidentemente en función de lo que nos plantea el principio, pues resulta bien interesante. La aceptación de la realidad. Párrafo 1. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. Y aquí me detengo, porque ya acá encontramos algo muy potente para nuestro entrenamiento mental. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente jamás haya podido concebir. Quedémonos con esta frase. Fíjense bien, nosotros estamos insertos dentro de una estructura cultural que promueve la idea que la voluntad de Dios es un misterio, para lo cual no siempre se tiene explicación. Se afirma que son los misterios divinos, que eso es un misterio de Dios y que solo Dios sabe. Esto, por supuesto, es una creencia. Está inserto dentro de una estructura dogmática que lo que busca fundamentalmente es que nosotros tengamos el hábito de temerle a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, vamos a procurar explicar esto para no generar confusión de niveles, pero ciertamente existen dos niveles de manifestación de la voluntad de Dios. Tenemos una voluntad con V pequeña y tenemos la voluntad de Dios con V mayúscula.
como el caso de esta cita. La voluntad con V minúscula es tu voluntad alineada a la voluntad del Padre. Pero porque sea tu voluntad alineada a la mente del Padre no significa que no forme parte de la voluntad de Dios. Solo que tu mente, mi mente, aún está inserta dentro de este sueño de separación. Y aunque estamos entrenando nuestras mentes para recordar que no estamos separados, todavía tenemos un cuerpo y tenemos un personaje. Y en este punto quiero que si algo no queda claro, tengamos la libertad, en este caso, Francita Hermosa, de preguntar, de hacer un comentario o hacer alguna pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo tener la voluntad de conseguir un puesto de estacionamiento que me sea óptimo para los fines que quiero realizar, por ejemplo, en un centro comercial. ¿Ok? Esa voluntad yo la tomo como que si me conviene eh, lograr ese puesto de estacionamiento, entonces eso fue, pues, la voluntad de Dios. Yo lo quería, lo necesitaba y, entre comillas, Dios me complació. Por eso decía que esto es algo que podría generar confusión de niveles, pero la voluntad tiene un nivel de realización en la forma y un nivel de realización en la mente-espíritu. ¿Ok? Entonces, en la forma, yo puedo conseguir efectivamente el mejor puesto de estacionamiento, el que me quede más cerca de la puerta del centro comercial y me dé percepción de seguridad, porque al final, pues, todo en este mundo de formas es vulnerable. Pero si tengo la percepción de seguridad y consigo exactamente estacionar cerca de la puerta, pues vale, maravilloso. ¿Ok? Esto me llena de alegría y digo, gracias Diosito, porque me complaciste, porque conseguí el puesto de estacionamiento. Y aquí es a donde necesitamos ya nosotros comenzar a discernir. Si lo que vas a realizar allí en ese lugar, en ese centro comercial, solo por hacer referencia a un sitio, está inserto dentro de la línea del propósito del espíritu en ti, entonces parte de lo que se está dado para ti es conseguir ese buen puesto de estacionamiento, porque está inserto dentro de la estructura del propósito del espíritu en ti. Por ejemplo, vas a una clase de un curso de milagros, vas a reunirte con unas personas para estudiar un curso de milagros, o simplemente vas a hacer una diligencia y allí vas a observar en cada uno de tus hermanos como testigos de tus pensamientos y como testigos de tus pensamientos vas a tener presente que venga a ti una nueva percepción. Y a cada hermano con el cual coincidas mientras transeúntas en los pasillos del centro comercial y llegas al lugar específico al cual debes ir, vas en la disposición de recordar que cada uno de ellos es la extensión amorosa de Cristo. En ese sentido, tu asistencia a ese lugar está alineado al propósito del Espíritu. Y conseguir un buen puesto de estacionamiento, no para satisfacer tu percepción de seguridad, sino para que simplemente se facilite tu entrada y tu acceso y la realización de esa función específica. Por ejemplo, tienes que ir a la farmacia porque necesitas comprar los medicamentos a tu familiar con el que convives o simplemente para ti. Pero si tú asumes que en lugar de ir a la farmacia, tú vas a ir simplemente a
recordar la verdad. Tú le agregas, adicionas a la experiencia de ir a la farmacia ese aditivo que lo convierte en parte del propósito del espíritu en ti, que es recordar la verdad. ¿Y cuál es la verdad en este sentido? La verdad es que cada persona con la que coincidas allí en ese lugar son una extensión amorosa del Padre, son Cristo. Entonces, es allí donde vemos cómo tu voluntad, con V minúscula, y la voluntad de Dios son una. En este punto me he hecho entender completamente. completamente. ¿Lo habías Sí, visto de esa manera, Francita? sí, porque tú en otra oportunidad también había puesto un ejemplo semejante. Ok, ok. Ujú. Sí, porque, Y, ajá, y bueno, no nada, que uno realmente cuando ya, ya en el punto que nosotros estamos, yo creo que eh, no, ¿cómo se llama? Nos alineamos mucho con Jesús, pues, o sea, siempre pensamos en Él en función de Él, creo yo, no, no sé, porque yo, por ejemplo, yo estoy aquí sola y estoy casi todo, esta tarde, por ejemplo, estuve estudiando también. Entonces, ok, uno siempre tiene a Jesús en su mente, ¿verdad? Creo exacto. yo que, sí, creo yo que es más o menos, pues, puede ser así también. Claro, y al final pueda que tu cuerpo esté solo en ese espacio, pero te ocupas de estudiar, ¿verdad? De estudiar el libro, entonces no Ujú. estás sola, porque cada No, cosa para que vas nada. leyendo y que lo vas entendiendo y lo vas integrando y te vas mirando allí reflejada en eso, ¿verdad? Te vas haciendo el Ujú. propósito de, oye, todavía aquí tengo que ciertamente entregar al Espíritu porque todavía aquí hay un perdón pendiente, ¿ves? Entonces, en ese sentido, eh, adquiere un De- propósito distinto esta condición física, ¿ok? De estar sola en ese espacio. Y el propósito es aprovechar la oportunidad, efectivamente, de estudiar tanto como puedas, porque te permite mantener tu mente ocupada alineando tu pensamiento al pensamiento de Jesús. Seguimos entonces con la frase 2 cuando nos dice, esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. Y es que el temor a Dios, que además es el cuarto obstáculo a la paz, es precisamente de estos elementos de esta programación cultural que nosotros hemos vivido. Yo crecí escuchando a mis padres decir que era importante que a los niños se les sembrara el temor a Dios, porque a de Dios había que temer para no caer en la tentación del pecado. Y así como yo crecí en un ambiente donde esto se afirmaba con tanta vehemencia, pues también, efectivamente, está allí como un valor de la cultura. Se promueve la idea del temor a Dios. Y esto, pues, obviamente, nos los muestra Jesús en el capítulo 19, ¿ok? Como el cuarto obstáculo a la paz. Porque además, ¿cómo yo puedo alcanzar la paz si parto de la premisa que yo debo temerle a Dios, temerle a la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos para trascender este programa? Bueno, una de las maneras es estudiando un curso de milagros. Una de las formas es darnos estos espacios y esta posibilidad de estudio. Y como nos dice el principio 35, los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre sean observables. ¿Ok? Pero o sea, porque yo no lo esté mirando no significa que no haya amor. El que yo le tema a Dios no significa que Dios me vaya a hacer daño. Lo que me distancia de Dios y de mantenerme en el cultivo del pensamiento de unidad es precisamente, ¿ok?
la idea de que le debo temer, pero al final es solo una idea que amerita, es un error que amerita corrección y que se puede dar esa corrección. ¿Ok? Cuando nos dice, la realidad solo puede ser una, entre comillas, amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. Aquí hay algo importante. Esta verdad, palabra verdad, la vemos con V minúscula, no está con V mayúscula, porque la verdad con V mayúscula refiere precisamente a la condición del espíritu. ¿Esto qué significa? Entonces, significa que el ego aspira a la verdad, pero la verdad como el resultado de un proceso de raciocinio que le garantice que él tiene la razón. Pero el apego a pretender hacer de la razón la verdad, lo único que hace es separarlo aún más. ¿Ok? Entonces, la verdad del espíritu es inmanente, es inmutable, es omniabarcante y lo más importante, es eterna. No está regida por leyes del tiempo, ni está circunscrita a formas específicas. Mientras que esta verdad con V minúscula, pues sí está circunscrita a formas específicas. Y aquí es donde entonces tiene valor, tiene importancia los que serían los valores morales y los principios éticos. La diferencia entre uno y el otro es que lo moral siempre va a responder a la estructura geográfica, sociocultural específica. Por eso vemos en esta ilusión planetaria, donde para nosotros lo que tiene valor, ¿ok? En otras culturas no lo tiene. Y dentro de su estructura moral, ellos están en lo cierto. Y nosotros de este otro lado, dentro de nuestra estructura moral, también estamos en lo cierto. Mientras que los principios éticos trascienden las estructuras sociogeográficas, ¿verdad? Socioculturales y se convierten entonces en condiciones universales. No, donde está, por ejemplo, el respeto a la vida humana, es un valor ético. El no robar, no mentir, el no violentar a otro. Ahora, ¿cómo llego a no robar, a no mentir, a no violentar a otro? He allí el proceso entonces a tener en cuenta de lo importante que implica dedicarnos a curucutear, a hurgar en los contenidos de nuestra mente, porque finalmente las respuestas están en el interior de la mente. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Y aquí, este jueguito de palabras, de que no le tenemos miedo a la voluntad de Dios como tal, sino a la propia, reside fundamentalmente en algo puntual. La lección 35 nos dice que mi mente es parte de la de Dios y afirma contundentemente, soy muy santo. El punto es, ¿realmente me creo santo? ¿Me siento santo? Todavía esa idea de que la santidad es para personas elegidas, para determinadas personas. Entonces, si todavía estoy dentro de la, inserto en la creencia de que la santidad o la condición de santo es algo exclusivo para unos, que no es para todos, yo aún no he podido entonces entender el principio número uno de los milagros, que dice que no hay grados de dificultad en los milagros. Y al no haber grados de dificultad en los milagros, porque todas las expresiones de amor son máximas, es porque existe una sola realidad. Cuando yo temo entonces de mi propia voluntad, aquí hay dos cositas a tener en cuenta. Por una parte, es porque no alcanzo a medir todavía
qué soy realmente. Y mientras yo no tenga claro lo que soy, pues la voluntad de eso que soy me resulta un misterio. Pero ¿cómo hago para llegar, pasar de esta identidad física de personaje a la percepción de una respuesta del que soy precisamente abstracta, que trasciende las formas de este cuerpo como tal? He allí entonces donde nosotros debemos efectivamente discernir. ¿Ok? Nos dice el párrafo 2, y sé que la aceptación de la realidad nos va a dar para otros tantos principios y lecciones realmente, porque, como les decía al principio, este subcapítulo no tiene desperdicio. Dice en el párrafo 2, tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Y es allí un detalle, Jesús nos los está aclarando. Tu voluntad no es la voluntad del ego. El detalle es que nosotros creemos que nuestra voluntad es la voluntad del ego. Aquí se describe parte de la trampa, ¿ok? En la que está inserta la mente, que no alcanza a trascender. Creemos que la voluntad del ego, es decir, de este personaje y de este cuerpo, es distinta de la verdadera voluntad que tengo. Entonces, ok, yo quiero la camioneta X con las características Y. ¿Ok? Permiso que ya va, que se me cayó esto aquí. Oh, ok. Y yo asumo, aquí es donde está el detalle, y esto nos conecta con lo que es la aplicación de la ley de la atracción y la ley de la manifestación. Y en este sentido quiero ser muy, muy, muy responsable. Cuando yo tengo la necesidad de manifestar en una interpretación que estoy haciendo del hecho de ser hija de Dios y co-creadora del mundo, pero yo tengo la necesidad de manifestar determinadas situaciones X, el vehículo, el viaje, la pareja, lo que sea. Ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, solo que lo veo como una etapa en el sendero. Mientras yo tenga la necesidad de manifestar, yo estoy partiendo de la premisa que hay algo que no tengo. Y por eso tengo que crear condiciones en esa parte de mi mente para que mi cuerpo comience a alinearse y a asumir el cerebro que esto que estoy deseando manifestar ya lo tengo para que se me pueda dar. El punto aquí es que la premisa desde donde parte esto es desde la premisa de la escasez. Entonces, cuando nos dice acá, tu voluntad no es la voluntad del ego y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Una realidad con R minúscula, centrada en la escasez, pues siempre voy a estar en requerimiento, en necesidad, voy a estar en demanda. Pero una realidad con R mayúscula es simplemente la aceptación de que lo que es y ya. Ahora, lo que es y ya no es que la camioneta llegue o no llegue. Es que desde la conciencia absoluta de unidad del Padre, no falta nada. Y si hay un requerimiento, este requerimiento se va a satisfacer como parte del plan de ese propósito del Espíritu Santo en ti.
Entonces, es una visión totalmente distinta. No es que no podamos manifestar o pretender querer manifestar. Repito, esto es una etapa, pero va a llegar un punto en que tu fuero interno te va a decir, aquí debe haber algo más que el hábito de todo, que todo lo que quiera lo manifiesto. Y es allí donde comenzamos entonces la mente ya se abre a la posibilidad de asumir la abundancia como una realidad, como parte de esa realidad real. Que hacer extensión del amor, todo lo que en el plano del mundo de las formas sean necesarias, simplemente va a llegar. Pero no te pones en el plan de querer manifestar bajo estas premisas, manipulando la energía y manipulando las leyes físicas para que las cosas se den. Y en esto me permito compartir una anécdota personal reciente. La pasada semana mi laptop colapsó. Ella venía presentando algunas situaciones por temas de capacidad, bueno, porque ya el equipo se trataba de un equipo viejo, de unos 8 años de edad. Y bueno, ya ameritaba, le había hecho adaptaciones, ampliaciones de memoria y ta. Simplemente, pues, colapsó. Y yo esta sesión, que hoy está saliendo totalmente distinta como quedó la semana pasada, una vez que intento descargarla de Zoom al equipo para poderla editar, colocarle la miniatura y subirla al canal de YouTube, pues no me fue posible porque simplemente el equipo colapsa. Y yo solamente le dije al Espíritu Santo, bueno, Espíritu Santo, yo estoy aquí únicamente para ser útil a ti. Y pues estoy abierta también a recibir. Se dio la posibilidad el día viernes, yo había pensado en conversar con mi hermano, eh, pero no lo hice yo. Yo estaba ocupada y cuando él llamó, habló con mi madre y ellos conversan y ella le dice, ¿sabes qué, Maylen? Pues el equipo le colapsó y ta. Y el día sábado él me llama y me dice, ajá, me dijo la OMA que tu computadora se dañó, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ve a la tienda X y me dices. Yo fui y bueno, como pues era un regalo, yo traté de pedir presupuesto por una opción más sencilla. Y entonces, sin embargo, cuando me pasan la información de todos los equipos que tienen en existencia, yo se lo paso. Y él me dice, mira, este no me gusta, y para el tipo de cosas que tú haces, esta otra es la más completa, no te preocupes, yo te la regalo. Y ayer, pues, busqué el equipo, puse a cargarlo, entonces ya configuré los correos. Ahora me estoy pues adaptando porque es otro concepto. Entre otras cosas, la pantalla táctil pues facilita las cosas, es más rápida y he estado en esta dinámica. Pero realmente yo asumí que Jesús estaba a cargo y que los medios y las formas iban a llegar, se iba a dar. ¿En cuánto tiempo? Pues no lo tenía claro. El equipo móvil también ha presentado inconvenientes. Y él incluso me preguntó entre la computadora y el teléfono, yo prefiero la laptop porque es el instrumento de trabajo y desde allí puedo hacer cosas, pues simplemente. Entonces, ayer, después que recibo la compu, que la voy a buscar y tal, él me dice, y por el teléfono no te preocupes, dame unos días. Y pues simplemente, ¿qué les puedo decir? Es confiar. Llegó de esa manera, llegó de esa forma. Y alinear tu voluntad de solo servir al propósito del espíritu, pues hace que todas las cosas se faciliten. Si tú no te las puedes proveer tú de manera directa, habrá quien sí, y
y a esa persona se le seguirán abriendo los caminos y todas las puertas y ventanas de, para precisamente seguir en su función, porque es un instrumento del espíritu, al servicio del espíritu. Entonces, en este punto se me hace muy pertinente eh, tocar este tema de la voluntad. Y en verdad, pues, no me quitó el sueño, no llegué a sentir preocupación. Yo asumí en una, simplemente Jesús está a cargo y de que llegará, pues llegará. ¿De qué manera y de qué forma? Llegará. Y llegó. Y lo estamos estrenando precisamente el día de hoy. Ok, nos dice la frase 3. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Y a mí esta parte acá mueve porque y genera un movimiento, pero no es un movimiento de descompensación, sino un movimiento de gozo, porque es asumir la esperanza, ¿sabes? Esa danza de la espera, esa danza cargado de la certeza, es entender que la fe espera confirmación, pero la certeza simplemente es lo absoluto, es lo absoluto. Entonces, bueno, Jesús está a cargo. Y como en ese material que comparte Martín Merayo respecto de unos textos de Helen Schuckman, ¿verdad? Donde él hace mención precisamente a pedir ayuda. Jesús le dice claramente, o sea, entrégame a mí lo trivial, lo del día a día, que yo me hago cargo y tú mantente focalizado en el espíritu. De eso va precisamente el cumplimiento de la voluntad de Dios. De Dios. ¿Querías decir algo, Francita hermosa? No, nada, que a mí me encanta ese video de Mirayo porque la verdad es que es tan real Sí. que, bueno, que a mí me impactó cuando lo escuché por primera vez. Y me encanta escucharlo y lo he escuchado varias veces porque es tan real eso es tan cierto, pues y me parece tan bonito que, que uno lo practica sin querer queriendo, Así es, de mi verdad. amor. Así Ujú. es. Así es. Lo importante es practicarlo queriendo, queriendo, Sí. creyendo y No, queriendo siempre. por Sí. supuesto, eso de querer queriendo ese es un decir, ¿no? Pero, o sea, Ujú. A Jesús no se quiere, se ama, Se le ama. se Así le es, sí. ama, sí, sí, infinitamente. Ujú. Ujú, Se le ama. Así es, mi amor, sí. así es. Así es. Bueno, ya son las 7:48. La idea es que el trabajo de los martes no se extienda más allá de una hora, Ujú, porque un poco el algoritmo me ha hecho notar que cuando se extiende más allá de la hora, la curva de atención, bueno, respondiendo allí a esa pauta de la norma, de la forma, ¿no? ujú. Entonces, podríamos ir cerrando Ok. solo con el comentario de los primeros dos párrafos. Y mira todo lo que Ujú, hemos podido ujú. este, procesar, ¿verdad? Es que quedó bien, como bien claro, pues, quedó bien claro el, el, el principio y con relación a a la lección. Es, Así es, mi es, amor. es, es así también, está bien explicado. Así es. Así es. Entonces, pues nada, nos despedimos.
La próxima semana trabajaremos entonces el principio 36, que además es un principio de estos principios bien interesante. El principio 36 dice, los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Y de verdad que es absolutamente pertinente a la aceptación de la realidad. Así que la próxima Sí, semana continuaremos con la aceptación de la sí. realidad, pero en el contexto del principio 36 y la lección 36. Nos Sí, vamos a señor. despedir entonces. Hasta Muchísimas mañana. gracias. Para quienes aún no nos siguen, pueden suscribirse, marcar precisamente like, me gusta, comentar y compartir. Y de esta forma contribuimos todos al crecimiento de esta comunidad bonita, que bueno, vamos haciendo nuestra tarea de compartir y estudiar juntos un curso de milagros. Nos despedimos entonces. Ya Chao. pues, buenas noches.